a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por que nos permites entrar a tu presencia. Gracias, Jesús, porque nos abres el camino a la misma presencia, al lugar santísimo, Señor. Te damos gracias porque tú has hecho una obra maravillosa, Señor, en nuestra vida, Señor, al rescatarnos, al limpiarnos de nuestros pecados, Señor, y al darnos la bendición de poder ser llamados tus hijos. En esta mañana, Señor, queremos rendirnos a ti. Queremos pedirte que seas tú, Espíritu Santo, quien dirija nuestras vidas en todo lo que hagamos en este día. Queremos aprender a escuchar tu voz, Señor. Queremos conocerte más. Queremos entender lo que tú quieres hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón a ti y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tomes tú el control, Señor, de todo lo que hablemos, de todo lo que se estudie en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, simplemente para recordar que estamos hablando acerca de lo que es la confiabilidad y la veracidad de la Biblia, ¿sí? Lo que estamos viendo son las evidencias externas, digamos, a la propia Biblia que nos pueden ayudar a entender y, en primer lugar, a tener una convicción firme acerca de que lo que leemos sí es confiable y además es veraz. Confiable en términos de que con el paso de la historia, hoy podemos tener la capacidad de leer lo que originalmente fue escrito y veraz entendiendo que es la misma palabra inspirada por Dios, ¿de acuerdo? Entonces, veíamos algunos datos importantes acerca de la palabra de Dios, simplemente los voy a ir poniendo aquí en pantalla para que recordemos, ¿sí? Que a pesar de ser un conjunto de libros escritos a lo largo de un periodo de más de 1500 años, ¿sí? Por autores tan diversos, de lugares tan distintos, pues encontramos que hay una unidad en cuanto a los temas. El tema central de la Biblia, como sabemos, es la redención de Dios y la restauración también de todas las cosas del mundo a su diseño original. Entonces, en primer lugar, veíamos que hay tres, vamos a decirle así, evidencias fuertes que respaldan la confiabilidad del Antiguo Testamento, que es el que estamos viendo ahorita. El primero de ellos es la transmisión textual, que se refiere sobre todo a la forma en la que este texto fue pues milagrosamente preservado por Dios, por medio de su pueblo en primer lugar, por un grupo también denominado como escribas, sus oferim, y que fueron haciendo estas copias a través de la historia para poder preservar el mensaje, cosa que no vemos que haya ocurrido en muchas culturas y razón por la cual pues tantos textos se han perdido, ¿no? A través de la historia. El número 2, ya hice aquí el cambio, es la evidencia documental descubierta por la arqueología, que veíamos en primer término lo que es Qumran, ¿sí? Los rollos del Mar Muerto, también más conocidos de esta manera, que vimos que fueron descubiertos en 1947 y que en resumen decíamos que dentro de todo lo que encontraron en estas cuevas, que no únicamente eran textos bíblicos, sino que también había pues textos históricos que reflejaban, por ejemplo, la realidad de la comunidad de Qumran, sus costumbres, tradiciones, la forma en que vivían, ¿sí? Se cree que este era un grupo de esenios, los esenios, pues eran una comunidad que se apartaba para vivir en el desierto y que tenían ciertas prácticas de guardar pues la palabra de Dios de una manera muy celosa. Entonces decíamos que es sorprendente que estos escritos se hallaron, o estos rollos, dentro de vasijas adecuadamente selladas, lo que permitió que prácticamente en su mayoría, ¿sí?, pudieran ser útiles y conservarse por cerca de 2000 años que estuvieron realmente ahí guardadas. Entonces,
¿Por qué son importantes los descubrimientos el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto? Pues básicamente porque lo que encontramos es que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento o la Tanaj, pues hay copias, en algunos casos hay únicamente una copia, pero en la mayoría de ellos hay dos o más copias. En el caso, por ejemplo, de los Salmos se pueden contar, es el que más copias hay, cerca de 40 copias, ¿no? Entonces, lo que esto permite es el corroborar, ¿sí?, el texto más antiguo que se descubrió, datado del año 125 antes de Cristo, con el texto, digamos, más antiguo que se conocía hasta ese momento, que era del año 900 aproximadamente después de Cristo. Entonces vemos que pues es un texto de mil años antes, ¿no? Lo cual permite con certeza pues darnos cuenta, ¿sí?, de si el texto era o no fiel a lo que en un momento dado se había escrito. La conclusión que se dio, y poníamos un ejemplo muy sencillo, que era un capítulo de Isaías, es que se encontraron efectivamente ciertas variaciones en letras, ¿sí? Pero más del 95% del texto, pues es exacto, ¿no? Las variaciones que se encontraron, decíamos que no son realmente significativas en términos de su interpretación, y veíamos que únicamente había una palabra en todo ese capítulo, que era la palabra luz, palabra or en hebreo, que estaba como en tela de juicio. Pero vuelvo a insistir, incluso esta palabra pues no hace una variación relevante en el texto bíblico, ¿sí? Hasta ahí vamos con este tema. El día de hoy quiero que veamos y entendamos que hay también otros vestigios de literatura, ¿sí?, que ayudan también a confirmar el texto bíblico. Entonces vamos a entrar, le estoy denominando a otra evidencia documental, ¿sí? Entonces voy a ir hablando de distintas cosas, les pido que me vayan siguiendo. La primera de ellas es la Septuaginta. La Septuaginta no es otra cosa que la traducción griega de las escrituras hebreas. Ahora, para ello es importante entender que en un momento dado nosotros sabemos que el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Fue llevado a Babilonia, y en un momento dado, para ponerlos un poquito en contexto, aproximadamente en el siglo III antes de Cristo, hubo un gobernador, vamos a decir así, ¿sí?, en Alejandría, lo que ahora conocemos como Egipto, y este gobernador, llamado Ptolomeo Filadelfo, fue una de las personas reconocidas por integrar una de las bibliotecas más grandes, o la más grande en el mundo antiguo, ¿de acuerdo? Y resulta que, bueno, dentro de las obras que en un momento dado él tenía, pues le estaba haciendo falta una obra importante, que era pues justamente el Tanaj, ¿no? Entonces, pues como no tenía este libro propiamente, hace una solicitud a Jerusalén para que le envíen algunos sabios, unos rabinos, que pudieran hacer la traducción del texto al griego, ¿sí? Que eso era lo que él estaba buscando. Entonces, lo que cuenta la historia es que se integró un grupo de 72 rabinos, ¿sí? Eran 6 de cada tribu, recordemos son 12 tribus, por lo tanto nos da 72 personas, y ellos pues se embarcaron hacia la isla de Faros, ¿sí? Famosa, por su nombre lo dice, ¿no? Por su faro, donde lo que cuenta la historia es que en 72 días completaron
la labor de traducir el Pentateuco al griego, ¿sí? Entonces es así como se da origen a la primer traducción de la Tanaj a un idioma extranjero. Hasta ese momento recordemos que todo lo que teníamos era hebreo, ¿sí? Todas los manuscritos o las transcripciones que se venían haciendo, pues se hacían de manera concreta, ¿sí? Para el pueblo de Israel, digamos, ellos eran como los interesados en pues conocer y en preservar la palabra de Dios. Sin embargo, les hacía yo el comentario de que al momento de que ellos son llevados en cautiverio a otros lugares, muchos de los cuales pues ya no regresaron a su tierra, digamos, a Jerusalén o a Israel, ¿sí? Pues se fue haciendo necesario porque ellos mismos iban adoptando otras lenguas, por ejemplo, los que fueron llevados a Babilonia en un momento dado adoptaron el caldeo, ¿sí? Sabemos también que ya para el siglo I, donde los judíos estaban bajo el Imperio Romano, pues ellos también hablaban griego, que era como el idioma oficial de la época, es como si ahora dijéramos el inglés, ¿no? Que pues, no necesariamente los que viven en Estados Unidos hablan inglés, sino que realmente se convirtió en un idioma universal. Por lo tanto, en muchos países, aunque no hablen, digamos, en primer lugar el inglés, pues sí lo adoptan como una lengua universal con la que pueden comunicarse pues con personas de otros países, ¿no? Y esto es lo que ocurría en este momento de la historia con el griego, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la Septuaginta recibe su nombre justamente pensando pues el número de personas que hicieron la traducción y el tiempo en el que completaron la labor, como decíamos. ¿De acuerdo? Entonces, esta versión pues tiende un puente entre los pueblos de habla hebrea con los de habla griega, es decir, no únicamente se limita, nosotros podíamos pensar a Grecia, decíamos que aquí quien lo solicitó fue el, eh, el rey Ptolomeo Filadelfo, que estaba en Alejandría, lo cual nos habla de que pues en ese momento también en Egipto el idioma oficial era el griego, ¿no? Entonces, esto permitió, vuelvo a repetir, pues que la palabra de Dios empezara a propagar hacia otros pueblos. Y también de manera muy, muy importante, pues la Septuaginta se convierte en un referente para la traducción de las escrituras a otros idiomas. Vamos a ver que, bueno, ya la siguiente traducción que se hace en un momento dado es después del nacimiento, muerte y crucifixión de Cristo, y es la Vulgata Latina, que también pues es la traducción al latín, ¿no? De esa ahorita no voy a hacer tanta referencia. Estoy hablando sobre todo de algunos documentos que datan alrededor del primer siglo, pues de nuestra era o de la era común, como también le conocen algunos, ¿no? Entonces vemos que la Septuaginta data del tercer siglo antes de Cristo, ¿sí? Eh, Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una comparación con el texto masorético, pues ciertamente se encuentran algunas diferencias en cuanto a la traducción. Ahora, para ello creo que es bien importante que entendamos, si yo les he puesto algunos ejemplos, eh, que hay ciertas palabras que se pueden comprender únicamente dentro del contexto o del idioma en el que están escritas. Entonces, les voy a poner un ejemplo contemporáneo para poder expresar mejor lo que les quiero decir. Si nosotros, por ejemplo, el día de hoy habláramos acerca de un taco, pues todos como mexicanos, creo que somos puros mexicanos los que estamos aquí, entendemos lo que es un taco, ¿sí? Sabemos que es una tortilla con pues algún guisado, en fin, ¿no? Pero si a cualquiera de nosotros pues nos tocara viajar a un país extranjero, vamos a pensar pues desde Estados Unidos, que bueno, ya hayan adoptado mucho la cultura latina por la cantidad de gente que vive allá, pero pensemos por ejemplo en un Rusia. Si nosotros llegáramos a Rusia
y quisiéramos explicarles que nos encanta comer tacos, pues estaríamos verdaderamente en un problema, ¿no? Porque pues, seguramente allá no hay tacos y seguramente el concepto de taco pues es muy difícil que lo puedan siquiera imaginar si nunca han tenido como pues un acercamiento a la cultura mexicana, ¿no? Entonces, para empezar, seguramente no hay una palabra en ruso a la cual nosotros podamos traducir taco, ¿no? De entrada. Entonces, les decía, eso nos mete de cierta manera como en un conflicto. Entonces, tenemos como dos salidas. Una, pues repetirles taco, taco, taco hasta que se lo aprendan y pues medio explicarles qué es un taco, lo cual nos lleva como a la siguiente parte, que es como tratar de explicarles, ¿no? Ah, pues mira, el taco está conformado de una tortilla y entonces ahí va el tema también de explicar lo que es una tortilla, ¿no? Pues es la tortilla, pues nosotros lo que hacemos es tomar el maíz, ¿no? Lo cocemos, lo molemos y con esa masa que surge, pues aplanamos, hacemos algo redondo que se llama tortilla. Y luego a esa tortilla, pues le ponemos cualquier guiso y entonces eso es un taco, que es, digamos, como la forma más correcta de poder hacer explicar algo en un contexto diferente. Y entonces en muchos casos ocurre, por ejemplo, y esto es pues un tema también muy, muy actual, que al momento de hacer la traducción de las escrituras hebreas a cualquier idioma, pues se encontraba, digamos, con las limitaciones del idioma per se, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, el concepto de lo que en un momento dado la palabra original mencionaba, llevada, digamos, a un contexto de una cultura griega, pues fue todo un tema, ¿no? Entonces, hay conceptos que a veces nosotros, conceptos bíblicos me refiero, los entendemos, pero como que los hemos adoptado desde una perspectiva más griega que hebrea. ¿Por qué? Pues porque finalmente lo que nos llega directamente a nosotros, de pronto, por ejemplo, algunas revisiones bíblicas, pues resulta que pasaron ya por varias traducciones, ¿no? O sea, pasaron primero, pasó del hebreo al griego, luego del griego al latín, luego del latín al castellano, ¿no? Y estamos hablando quizá de castellano, pues antiguo, quizá del siglo XV, y esta se ha venido como actualizando, ¿no? Entonces, de ahí que encontramos de pronto ciertas variantes por las traducciones. Y es muy importante que nosotros entendamos esto en el momento que estamos haciendo un estudio de la palabra, ¿no? Y específicamente de algunas palabras. Bueno, no sé, aquí me alargué un poquito, pero creo que es bien importante que entendamos esto. Leslie, una preguntita. Sí, ¿La Septuaginta es una traducción completa del Antiguo Testamento o solamente es del Pentateuco? no es completa del Antiguo Testamento, de Ah, todo el ok. Tanaj. Muchas gracias. No hay de qué. Sí, entonces, ok, esta es la importancia de esta traducción, pero vuelvo a repetir, en la medida que nosotros podemos comparar el texto de la Septuaginta, que ya hoy en día es posible tener, por ejemplo, pues obviamente el texto original es griego, pero hay la versión Septuaginta, que viene el texto en griego para aquellos que pues quizá medio masticamos un poquito el griego porque nos dieron alguna materia, por ejemplo, a mí en la prepa, ¿no? Y se conoce como Septuaginta interlineal porque trae el texto griego y al costado, en la parte inferior, viene el texto en español. Entonces, son muy interesantes porque, vuelvo a repetir, podemos como hacer estas consultas en un momento dado de, de distintas versiones, de ver cuáles son las palabras utilizadas en los idiomas originales, en fin, ¿sí? Ok, entonces voy a avanzar hacia otra evidencia documental que es el Targum. El Targum es, algunos ahora le dicen Targum, pero bueno, entiendo que la forma correcta
es Targum. Y este aparece cerca del 500 después de Cristo, o sea, digamos que ya un poquito avanzado en tiempo. Sin embargo, es una traducción, vamos a decir, pero ampliada, es decir, que también contiene parte de interpretación, ¿sí? Al arameo. Y esto es sobre todo debido a que se estaba buscando como el recuperar o que no se perdieran en un momento dado pues las lenguas semíticas, en las cuales en un momento dado pues fueron escritos eh, los textos sagrados, ¿no? Entonces, tenemos, y es correcto decir, los tárgumes, porque aquí, si se dan cuenta, les puse solo una foto, y este es uno de ellos. De entrada dice que es el Targum Onkelos, que bueno, existen varios, ¿sí? Y en la parte de abajo dice Bamidbar o números, lo estoy señalando aquí, ¿no? Entonces, este Targum únicamente habla acerca de lo que es el libro de números, pero pues evidentemente existe también toda la Tanaj, ¿de acuerdo? El significado de la palabra Targum, sí, como dice aquí, es en interpretación o explicación. Y les vuelvo a repetir, es uno de los que tiene, digamos, mayor confiabilidad también en términos de traducciones en lengua semítica, ¿sí? Se hace mucha referencia a ello, pero no es únicamente, vuelvo a repetir, la traducción, sino que también contiene algunas paráfrasis o interpretaciones del Tanaj, ¿de acuerdo? Les voy a leer un poquito de lo que explican Heisler y Nix acerca del origen de los targumes. Dice que hay evidencia de que los escribas estaban haciendo en arameo paráfrasis orales de las escrituras hebreas ya desde el tiempo de Esdras. De hecho, tenemos ahí un versículo que, bueno, les invito a que me acompañen a leerlo. Es Nehemías 8, del 1 al 8. Un segundo, se me está escondiendo el libro de Nehemías. Aquí está. Nehemías 8, ya habíamos leído alguna porción de esto anteriormente. Vamos a leer la porción completa. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahora, cuando nosotros hemos estudiado un poquito respecto a lo que son las fiestas, sabemos que este día, el primer día del mes séptimo, es un día de fiesta. ¿Alguien sabe cuál es la fiesta que se celebra aquí? ¿Trompetas? Es correcto, Yom Teruah o trompetas. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Entonces habíamos hecho referencia de que Esdras era uno de los soferim. Y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Aquí está hablando pues del libro de la ley. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamí, Macub, Sebetai,
Sabetai, perdón, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. A esto se refiere cuando dice hacían entender al pueblo la ley. Se refiere a estos, vamos a decirlo, interpretaciones o comentarios, paráfrasis que en un momento dado hacían explicando al pueblo lo que estaban leyendo. Dice, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, lo que nos está explicando aquí, este comentario que ahorita voy a continuar leyendo, es que esta era una práctica común desde el tiempo de Esdras y Nehemías. Recordemos que esto es aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, que es cuando ellos son llevados en el cautiverio de Babilonia. Sigo leyendo. Estas paráfrasis no eran estrictamente traducciones, sino ayudas hacia una comprensión del lenguaje y sus formas que se encuentran en la Torá. La necesidad de tales ayudas surgió porque el hebreo estaba cayendo en desuso por la gente en general en cuanto a ser un idioma hablado. ¿Por qué? Por lo que les explicaba, al momento que son llevados a otras culturas, pues ellos empiezan en cierta medida, ¿sí?, a aprender pues el idioma extranjero. Este proceso continuaba hasta que para el tiempo del nacimiento de Cristo, casi cada libro del Antiguo Testamento o del Tanaj tenía su paráfrasis oral, o sea, su interpretación o su targum. Bueno, targum. Durante los primeros siglos después de la vida de Cristo, estos tárgumes fueron puestos por escrito y un texto oficial entró en circulación. Parece que el canon hebreo y también su texto y su interpretación ya estaban bien consolidados antes de que los eruditos rabínicos se reunieran en Jacnia. Esto fue en el año 90 después de Cristo, ¿sí? O que los judíos fueran expulsados de su tierra, Palestina, le habían puesto ya en ese momento, por el año 135 después de Cristo. Entonces, los tárgumes más antiguos fueron puestos por escrito en arameo palestino durante el siglo II de Jesucristo, pero hay evidencia de otros tárgumes arameos que existían ya en el periodo antes de Cristo. Entonces, esto es importante porque lo que estamos comentando es que a pesar de que surgen, digamos, hasta 5 siglos después de nuestra era, pues en realidad tienen toda una tradición oral que data del siglo V antes de Cristo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros también podemos corroborar la lectura de estos tárgumes versus el texto tal cual de la palabra del Tanaj, ¿sí? Entonces, lo que encontramos es que efectivamente son muy consistentes en relación a su contenido, ¿sí? Entonces, estamos hablando, vamos a decirle así, de textos complementarios que dentro de la cultura judía, pues es muy habitual que los haya. De hecho, hoy vamos a conocer varios de ellos que hasta el día de hoy siguen vigentes, ¿de acuerdo? Entonces, este es el Targum. Luego tenemos la Mishnah. La Mishnah data del siglo II del año 200 después de Cristo. La palabra Mishnah significa repetición, explicación o enseñanza. Ahora, nosotros sabemos por lo que hemos venido estudiando que el pueblo judío tenía la instrucción de parte de Dios de que ellos debían repetir su palabra de generación en generación. De ahí deriva esta palabra, ¿sí? Ahora, ¿qué es la Mishnah? Pues en principio un compendio de las leyes orales desde el tiempo de Moisés. Ahora, aquí es bien importante que tengamos una diferenciación entre lo que es la Torá o la ley escrita y las leyes orales, porque las leyes orales son adiciones que hacen en un momento dado los rabinos. Y esto ocurre, vuelvo a repetir, desde el tiempo de Moisés. Entonces la Mishnah era considerada como una segunda ley, pensando o partiendo de que la Torá pues era la primera ley, ¿sí? La Mishnah se escribe en idioma hebreo, vemos que también es un documento muy, muy antiguo,
y abarca también tradiciones, así como explicaciones de la ley oral. O sea, no únicamente se limita a explicar la Torá, es decir, lo que Dios en un momento dado estableció, sino que además, vuelvo a repetir, están haciendo añadiduras, están agregando una nueva ley, lo que se conoce como la ley oral. Cuando un judío, ustedes escuchen que habla acerca de la ley oral, no se está refiriendo a la Biblia hablada. O sea, esto es bien importante que lo tengamos claro. La ley oral es una tradición humana, ¿sí? Entonces, necesitamos tener como esa diferenciación. Ahora, sí es importante también entender que dentro de la Mishnah hay porciones donde se hacen citas textuales de la palabra de Dios, específicamente del Tanaj. Y en esas porciones, pues resulta que el texto es nuevamente muy semejante al texto masorético, lo que nos ayuda nuevamente a confirmar con una fuente diferente a la palabra de Dios, ¿sí? Que el texto pues es fidedigno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la Mishnah. Además de la Mishnah está la Gemara. La Gemara, sí, que existe en 2 ediciones. Está la edición de Jerusalén, que se escribió, o Jerusalén, es la que están viendo color verde, aproximadamente en el 2.º siglo después de Cristo. Y esta, bueno, es bien importante que entendamos también en el contexto en el que en un momento dado estaban viviendo aquí los judíos. En Jerusalén estaba bajo, vuelvo a insistir, el Imperio Romano. Mientras que está también la edición Babilonia, que se escribe, o Babli también se conoce, aproximadamente en el siglo V después de Cristo, por aquellos judíos que en la dispersión pues se quedaron en esta parte oriente, ¿no? En Babilonia. La Gemara significa básicamente aprender, ¿sí? También puede ser como para completar o lograr. Y fue preparada en arameo en lugar de hebreo. Les vuelvo a repetir, recordemos que aquí la base de todos estos escritos pues van a ser estas, las lenguas semíticas, hebreo y arameo, y el griego en un momento dado, ¿sí? Ahora, es básicamente un comentario ampliado sobre la Mishnah, es decir, a lo que ya de por sí establecía la Mishnah, que era como esta segunda ley, todavía se hacen comentarios adicionales. Estos comentarios, que fueron escritos en arameo y que se desarrollaron alrededor de la Mishnah, contribuyen también a la confiabilidad textual del texto masorético, ¿sí? Es decir, finalmente lo que debemos entender es que todos estos libros pues parten de la palabra de Dios. Sin embargo, pues ya tienen argumentos, análisis, paráfrasis, y contextualizaciones, en este caso, insisto, uno desde la cultura romana, otro desde la cultura de Babilonia, ¿sí? Que van ampliando. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, si creemos que nuestra Biblia es bastante amplia, pues les voy a comentar que el Talmud, por ejemplo, se habla de un Talmud Babli que consiste aproximadamente de 20 tomos, o sea, es toda una enciclopedia para que se den cuenta pues de todos aquellos argumentos y comentarios que en un momento dado fueron añadiéndose. Ahora, ¿qué es el Talmud? Porque quizá más bien lo que han escuchado es Talmud más que Mishnah o Gemara. El Talmud no es otra cosa que la compilación de la Mishnah y de la Gemara. Entonces, así como encontramos que había Gemara Jerusalén y Gemara Babilonia, pues también había Mishnah Jerusalén, Mishnah Babilonia, y al juntarlas, cada una con su par, pues tenemos tanto el Talmud Jerusalén como el Talmud Babli, ¿de acuerdo? Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿sí? En un momento dado, cuando nosotros estamos aprendiendo acerca, por ejemplo, de la raíz hebrea de ciertos estudios bíblicos, en muchas ocasiones los estudiosos, pues son también, ¿cómo decirlo?, expuestos
a este tipo de comentarios, a comentarios del Talmud, de la Mishnah, de la Gemara. Ahorita vamos a ver un libro más, ¿sí? Y bueno, es interesante ver en un momento dado o entender qué es lo que en un momento dado puede aportar los comentarios de estos sabios, ¿no? Finalmente entendiendo que es la cultura de la cual parte la palabra de Dios. Pero más importante es aún el entender, ¿sí?, que la palabra de Dios, tal cual la conocemos, es de revelación divina, mientras que, vuelvo a repetir, el Talmud, ¿sí?, tiene ya pues apreciaciones o interpretaciones humanas. Ahora, algo interesante también a saber del Talmud es que en ese mismo sentido, al momento de que los rabinos empezaban pues a dialogar respecto a un pasaje, ¿sí?, pues no todos de pronto estaban de acuerdo respecto a una postura. Entonces también algo que se encuentra dentro del Talmud, vamos a decirlo así, es como el texto original, la apreciación o la opinión o el comentario, análisis de un rabino, y posteriormente viene como el comentario que puede ser similar o que puede ser incluso opuesto a este primer comentario, ¿sí? De tal forma que el Talmud pues va a incluir una serie de disertaciones que pueden o no ser, ¿cómo decirlo? Pueden ser complementarias o pueden ser incluso opuestas, que es lo que les decía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues debemos nosotros entenderlo, o sea, como para poder establecer algunas preguntas, es, insisto, interesante conocerlo, pero siempre pues teniendo claro que no podemos decir que esto es algo pues revelado, ¿no? Porque además va sufriendo cambios a lo largo del tiempo, que esa es otra de las cosas, a diferencia de la palabra de Dios. Eh, Hay un comentario que se escucha acerca de los judíos, de los rabinos, por ejemplo, y ellos tienen como esta tendencia a cuestionar, a indagar, que es de ahí, entiendo también que surge toda esta literatura, ¿no? Pero el comentario es el siguiente. A una pregunta que tenga un rabino puede haber dos respuestas, ¿sí? Puede haber tres objeciones y por lo tanto van a cuatro diferentes, quejilá, ¿cómo se le llaman? Las sinagogas, ¿no? Como para tener distintas opiniones. Entonces, insisto, es como esta constante búsqueda de estar viendo diferentes interpretaciones, ¿ok? Luego está lo que es el Midrash. El Midrash es otro, vamos a llamarle así, documento también judío. Este data desde el año 100 hasta el año 300 después de Cristo y consiste tanto de estudios doctrinales del Tanaj, ¿sí? También está en hebreo, y sus citas son esencialmente, perdón, similares al texto masorético. O sea, también cuando hace citas o referencias al texto bíblico, pues esas referencias son similares al texto masorético, que ya ahora todos entendemos que es texto masorético. Si alguien no sabe de lo que estoy hablando, por favor, con toda confianza me pueden interrumpir. Ahora, el Midrash, por ejemplo, consta de dos partes principales. La primera, que es la halajá, que es el procedimiento, se refiere sobre todo a la parte legal, sino al entendimiento de la ley dada por Dios, sí, pero además como desglosándola y yendo pues a detalles. Por ejemplo, dentro del Midrash podemos encontrar toda una descripción de lo que es el Shabbat y cómo guardarlo, ¿no? Hay leyes específicas acerca del matrimonio, ¿no? Que llegan, por citar algún ejemplo, pues al nivel de decir que si un hombre estaba casado con una mujer y ella salaba, por ejemplo, la comida, pues eso era suficiente para darle carta de divorcio. Ahora, depende también como de las escuelas rabínicas, de donde vengan también las interpretaciones o comentarios, era como la rigurosidad
o flexibilidad que tenían en un momento dado pues estas interpretaciones. Hay dos escuelas que fueron muy reconocidas en los primeros siglos o los últimos, no sé cómo se diría correctamente, antes de Cristo, ¿sí? Entre el siglo III y el siglo V, que están la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, ¿sí? Entonces, estos dos eran rabinos ciertamente muy reconocidos, pero justo lo que les comentaba, en la escuela de Hillel se hablaba de que él era un hombre pues mucho más flexible, mucho más compasivo, mientras que Shammai era alguien como mucho más riguroso respecto a su interpretación de la ley. Entonces, también eso es algo a considerar. Por otro lado está lo que se conoce como Agadá, ¿sí? Que la Agadá, la palabra deriva de la palabra Hag, que Hag es fiesta, y básicamente se refiere como a estas historias que vamos a decir de alguna manera surgen como para complementar la historia bíblica o dar explicación a ciertas cosas que pues en la palabra de Dios no encontramos, es algo adicional, ¿no? Entonces, estas historias, estas ságadas, por ejemplo, es frecuente que se lleguen a hacer lecturas en el contexto de una fiesta. Les voy a poner aquí, denme un segundo, voy a intentar compartirles, me dicen si es que lo logran ver. Un ejemplo de Ágada de Pesaj. Bueno, creo que es aquí. Denme un segundo para ver. ¿Me dicen si alcanzan a verla? Viene en hebreo, no espero en realidad que le entiendan mucho. Del lado izquierdo dice The New Passover Ágada, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, lo voy a ir pasando y si se dan cuenta, pues por ejemplo, que es el Ágada de Pesaj, se refiere justamente a contar y complementar, ahorita se van a dar cuenta por algunos de los dibujos que vienen aquí, ¿sí? Que se trata pues de el cautiverio del pueblo de Israel en Egipto y su posterior liberación, la salida. Vemos aquí, por ejemplo, a los esclavos hebreos, ¿no? Entonces, esta es una historia que lo que hacen es, vuelvo a repetir, leerla en el contexto pues, de la fiesta de Pesaj. Normalmente puede incluir, pues no sé, algunas canciones, aquí vemos nuevamente esto de la esclavitud, vemos el clamor a Dios, ¿sí? Vemos cómo viene el juicio de Dios contra pues los dioses de Egipto. Aquí, por ejemplo, vemos un resumen de las 12 plagas, empezando de derecha a izquierda en la parte superior, ¿no? Cuando el Nilo se convierte en sangre, las ranas, las úlceras, en fin. Ahí vemos cada una de las plagas, para que vean más o menos y vayamos entendiendo cuando escuchamos de pronto estos diferentes nombres, lo que es el Agada. ¿Sí? Nada más quiero llegar a esta última, que por ejemplo se refiere justamente como al festejo, o lo que se conoce también, bueno, la fiesta de Pascua o el Seder Pesaj, ¿sí? Seder es como la celebración, ya propiamente la liturgia, ¿de acuerdo? Entonces, estos son, vuelvo a repetir, como algunos de los... No, esperen, estoy tratando de conectarme de nuevo. Aquí está. Aquí está. Sí, algunos de los documentos que vamos a llamarle así extrabíblicos, que de alguna manera pues contienen también texto bíblico y que pues son fundamentales en términos de poder corroborar la confiabilidad del texto bíblico que tenemos ahora. Está también que es la hexapla, que significa 6 pliegues. Esto es, pues vamos a decirlo así, como un estudio comparativo, una obra que realiza Orígenes, que era un teólogo y erudito, en Alejandría, entre el año 240 y 250 después
de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos, además de la Hexapla, por ejemplo, los escritos de Josefo, quien era un historiador judío, de Filón, los documentos sadoquitas, que también habíamos mencionado que es parte de la literatura que se encontró en las cuevas de Qumran, y todas ellas pues dan testimonio de la existencia de un texto muy similar al texto masorético, ¿sí? La Hexapla, Hexapla no es otra cosa que un comparativo, ¿sí?, de distintas versiones, ya para este punto, entre 240 y 250 después de Cristo, pues resulta que ya había como distintas versiones o escritos bíblicos, ¿no? Entonces se encontraba, por supuesto, ya decíamos la Septuaginta, pero lo que hace básicamente Orígenes es que empieza a ser como un comparativo en el texto, ¿sí? Y pues fue ciertamente una labor titánica porque comparó, hasta donde recuerdo, son una columna por cada uno de los escritos, de 6 escritos diferentes, y pues iba ahí marcando también sus comentarios, ¿de acuerdo? Luego tenemos el Pentateuco samaritano, ¿sí? Que esta, vamos a decir, es también la Torá. Pero ¿qué ocurre? Y recordemos aquí que aproximadamente también para el siglo III antes de Cristo hay una separación de los samaritanos del pueblo judío como tal, ¿sí? Entonces, ellos que se separan después de una lucha religiosa y cultural bastante grande, pues uno pensaría que probablemente decidieron como partir de cero y escribir su propia Torá, pero eso no ocurre. O sea, de hecho, algo que es muy interesante es que a pesar de sus diferencias y controversias, pues las variaciones que encontramos entre el Pentateuco samaritano y el texto masorético, ¿sí? Que recordemos que el texto masorético se da aproximadamente entre el 500 y 900 después de Cristo, son realmente insignificantes en comparación con toda el área de concordancia que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, esto también, vuelvo a insistir, es algo pues sumamente interesante. Y por último, dentro de la evidencia documental encontramos los papiros y códices. Recuerden que los papiros habíamos comentado que eran estos rollos hechos de un material que rápidamente se degradaba, y los códices pues eran formados por varios fascículos que eran cosidos, ahí viene una foto de un códice, entre sí en forma de libro. Entonces, cada fascículo tenía 16 caras divididas en 2, 3 o 4 columnas generalmente, y estas también ofrecen una prueba absolutamente singular para la comprobación histórico-crítica de la transmisión del texto bíblico. Les voy a mencionar algunos de los códices más importantes que se han encontrado. Pues está el Codex Vaticanus, por ejemplo. Normalmente el nombre del códice hace referencia al lugar en el que fue encontrado. Está el Código Sinaítico o Codex Sinaiticus, y está el Códice de Alejandría, el Cairensis, el Códice Alepo, el Códice de Leningrado o Leningradensis, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos, pues, a pesar de que se han encontrado, digamos, ya en nuestra era, en distintas fechas, desde el año, pues no sé, 400, 600, 800, hasta años posteriores, después de Cristo, lo que han hecho los estudiosos es hacer estudios de papirología para datarlos, y se han dado cuenta que muchos de ellos pues son escritos de los primeros siglos de nuestra era, lo cual también pues les da autoridad para en un momento dado considerarlos como evidencia documental de las escrituras. Normalmente estos códices, son ya sea porciones de algunos libros, o hasta en un momento dado pues la integración de varios libros, ¿no? No solamente de uno, sino de más de uno. Entonces, algo bien interesante que también les quiero mostrar
es que en la actualidad incluso pues la tecnología ha permitido que estos códices se puedan digitalizar, esa es la palabra, y se encuentran, por ejemplo, algunos de ellos disponibles en línea. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, aquí está, este es el código del Vaticano, y lo que les estoy mostrando, lo voy a hacer chiquito y ahorita lo vuelvo a crecer. Si se dan cuenta, es el scan tal cual, la digitalización de un documento antiguo. Pues la intención con esto, evidentemente, es poder guardar los documentos físicos para que no se sigan maltratando, porque obviamente cuando recién los encontraron, desafortunadamente muchos de ellos, pues por el estudio que se les quería dar y el uso que se les hacía, pues llegaron a tener cierto daño. Entonces ahora lo que han hecho es esto, digitalizarlos, y entonces ponen al público, se dan cuenta aquí pues la escritura, este es hebreo antiguo, ¿sí? Perdón, discúlpenme, no es hebreo, este es griego. Es griego antiguo, ¿de acuerdo? Entonces, para quienes en un momento dado les digo, identifican como algunas letras, es posible probablemente leer algunas palabritas al respecto. Pero bueno, lo interesante es que en la medida que hay estudiosos acerca de estos idiomas antiguos, pues tienen la posibilidad de tener acceso directamente pues a los documentos originales, lo cual, bueno, no sé ustedes, pero a mí me parece maravilloso, ¿no? Ok. ¿A qué nos conduce todo esto? Bueno, tenemos la declaración de Kenyon, que es ciertamente un erudito, un estudioso de la palabra de Dios. Y lo que él dice es, el cristiano puede tomar la Biblia completa en su mano y decir, sin miedo ni vacilación, que tiene la verdadera palabra de Dios, transmitida de generación en generación, sin pérdida esencial a través de los siglos. ¿Sí? O sea, con todo esto que les he mostrado, yo espero que ustedes puedan por lo menos haber jalado algunas cosas para poder sobre todo entender que si algo Dios se ha preocupado es que nosotros podamos tener su palabra y que podamos tener confianza en que lo que leemos hoy en día realmente pues es la revelación que Él quiso que nosotros tuviéramos de Él. ¿De acuerdo? Vamos a continuar el día lunes estudiando lo que es la evidencia arqueológica también, que es muy interesante para lo que es el Antiguo Testamento, y después empezamos con el Nuevo Testamento. Todavía no acabamos con este tema, pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Leslie, Vale. quería saber, por ejemplo, bueno, tocante a que estamos tratando de que si los libros y que si la veracidad y todo, cuando una persona católica que tiene, yo siempre digo, tú y yo tenemos la misma Biblia, ve en tu Biblia tal cosa y vas a ver, porque a veces creen que mi Biblia cristiana es diferente a su Biblia católica y hasta donde yo sé, son iguales. ¿Ahí estoy bien? Hay una diferencia, Ángeles. La Biblia católica contiene un grupo de libros que lo vamos a ver, que se conocen Sí, a como eso iba. deuterocanónicos. Sí, a eso iba. Entonces, si tiene esos, y siempre me dicen, es que ustedes yo les digo, ustedes pusieron, bueno, tienen más libros que no estaban, por decirlo, autorizados, ¿no? Y ellos me dicen, no, ustedes quitaron, entonces ahí no sé qué decir. Y me ha Sí. tocado varias veces. Pero No eso te apenas lo preocupes, vamos a ver. vamos a ver el tema de la canonización, justamente porque sé Ok. que justo llegamos como a esa trampa del católico dice es que no, ustedes le quitaron, y nosotros decimos no, ustedes le pusieron, y realmente Ajá. no entendemos qué es el canon, de qué parte, cómo va y cómo es que en un momento dado se seleccionaron los libros para que formaran parte de la Biblia. Entonces lo vamos a ver en su momento, Ángeles. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos
posibilidad de reunirnos, Señor, delante de tu presencia, de aprender más acerca, Señor, de la confiabilidad de tu palabra, Señor, de entender con cuánto amor, Señor, tú has procurado que nosotros te conozcamos y tú te has asegurado, Señor, de que a pesar de tantas contrariedades que ha habido a lo largo de la historia, Señor, tu palabra se haya preservado, Señor, de la mejor manera. Te damos gracias y Espíritu Santo, ponemos nuestras vidas en tus manos en esta mañana. Te pedimos que nos guíes, que nos lleves a toda verdad, Señor, que te podamos conocer plenamente, Señor, que podamos desarrollar una relación personal contigo, Señor, y que nuestra convicción y nuestra fe, Señor, en ti crezcan en la medida que te vamos conociendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.